Hola, ¿cómo andan? En este teórico vamos a abordar la cuestión de los modos de representación. Inicialmente les voy a ofrecer una descripción breve de los elementos constitutivos de la imagen y los factores intervinientes, temas que se van a desarrollar más adelante en otras unidades del programa. Y posteriormente vamos a desarrollar los modos de representación y su potencial connotativo. Todo esto con ejemplos en imágenes. Si les parece, comenzamos. Como afirma la Gestalt, el todo es más que la suma de las partes. En el caso que nos compete, el fenómeno de la imagen, sus elementos no se perciben como entes aislados, sino en interacción simultánea. Ahora bien, para analizar este fenómeno, se hace necesario un desglose de sus componentes. ¿Cuáles son los elementos que constituyen la imagen, más allá de aquello que se nos figura o representa? Vamos a describir aquellas unidades básicas que, gracias a determinadas condiciones perceptibles, podemos discriminar en el campo visual. En primer lugar, vamos a hablar de el punto. El punto es la unidad visual mínima, estática, irreductible. Su presencia es un gran atractor de nuestra atención y cuenta ya con las cualidades propias de toda unidad de la imagen: forma, tamaño y color, apreciables gracias a su contraste con el entorno. Es importante entender que sus características, así como las de todos los elementos constitutivos, dependen de la perspectiva del espectador y el modo en que interactúa con los demás componentes de la imagen, en el marco de determinadas condiciones perceptibles. Lo que desde lejos se percibe como un punto, desde cerca nos parecerá un área extendida. Veamos ahora la línea. La línea tiene carácter dinámico, implica un recorrido, genera una dirección y secciona el campo visual. Según su orientación, puede provocar diversas connotaciones. A saber, y en forma general, la horizontalidad podrá connotar pasividad, reposo, la verticalidad, alerta, firmeza, y la orientación diagonal, inestabilidad, movimiento. Es uno de los indicadores espaciales más recurrentes. Cabe recordar que la línea, en tanto elemento constitutivo, no es una cosa en sí, sino una unidad percibida como tal. La línea puede estar representada o no por un trazo, puede derivar de una yuxtaposición de planos o apreciarse a partir de cualquier agrupamiento que conforme un recorrido. Hablemos ahora del plano y el volumen. Llamamos plano a toda área extendida en el espacio en dos dimensiones que se percibe como unidad. Un plano puede conformar un conjunto uniforme o presentar gradientes y diferencias perceptibles de forma, tamaño y color, mientras éstas no sean lo suficientemente abruptas o generen el contraste necesario para seccionarlo. Podemos apreciarlo en una superficie plana y lisa o rugosa, constituyendo una figura, un fondo o segmentando sus partes. A su vez, llamamos volumen a toda extensión en tres dimensiones cuya uniformidad o constancia se percibe como unidad. Lo mismo que el plano, el volumen puede constituirse en figura, fondo o conformar segmentos. Puede advertirse como contenido o continente, como consistencia o vacío. Es importante señalar que en el caso de estas gráficas ilustrativas, el volumen es, por supuesto, ilusorio. Se trata, en definitiva, de imágenes planas. Plano y volumen pueden representarse como tales independientemente de la espacialidad en la que se proyecten. Otro elemento a tener en cuenta es que estas unidades no necesariamente estarán definidas por márgenes precisos. Recordemos que nuestra mente completa y cierra aquello que necesita para poder conformar conjuntos.
nos queda hablar del espacio en sí mismo. El espacio es la experiencia perceptual obtenida a través de las direcciones, distancias, tamaños y movimientos de los cuerpos entre sí. Es el continente de las formas. La imagen ocurre en el espacio y nos expresamos, en términos visuales, a través del mismo. Finalmente, tenemos que tener siempre en cuenta que todos estos elementos pueden ser advertidos gracias a sus cualidades perceptibles, formas, tamaños y colores, que interactúan entre sí y con el contexto, generando diversas connotaciones. Estos factores se pueden agrupar en formales, que son las cualidades intrínsecas de los elementos que advertimos y asociamos caracterizando ya sea como geométricas, orgánicas, abiertas, cerradas; factores espaciales, relaciones entre los elementos componentes del campo visual, como ser el tamaño, la proporción, la escala, la distancia; y factores tonales, relativos al espectro lumínico. Las propiedades cromáticas pueden dividirse en valor, color, saturación y temperatura. Su contraste conforma claves tonales y paletas de color. Cada uno de estos aspectos será desarrollado más adelante en otras unidades del programa 1 y 2 de la cátedra, considerando su capacidad connotativa en tanto códigos visuales. Habiendo realizado el desglose de estos elementos básicos, abordaremos ahora la manera en que podemos representar formas y figuras, segmentando, ordenando y articulando estas unidades acorde con nuestro interés expresivo, utilizando su capacidad connotativa para poder comunicar a través de la imagen. Vamos a agrupar los modos de representación en línea, pleno, trama y textura, para desarrollar sus aspectos. Vayamos a la línea. Primero que nada, es imprescindible que entendamos la diferencia entre la línea en tanto concepto o elemento constitutivo y el modo de representación lineal. Cuando ejecutamos un trazo de cualquier tipo, con cualquier herramienta, sobre cualquier soporte y espacio, estamos manifestando algo. Detrás de toda representación hay una intención, existe un interés expresivo, y para poder comunicarlo, una necesaria codificación. El modo de esa ejecución, la forma en que caracterizamos esa representación, va a connotar una cosa u otra en permanente vínculo con los demás elementos y el contexto dado, independientemente del motivo representado. Si observamos esta imagen, veremos 3 veces representado el mismo motivo: una casa, un árbol y lo que parece ser una luna o un sol, casi en exacta posición. También todas están representadas con el modo lineal, pero todas de manera diferente. Cada caracterización implica una connotación distinta. El trazo puede ser continuo, discontinuo, homogéneo, modelado, texturado, recto, curvo, orgánico. Su forma, color, valor y grosor serán determinantes del sentido que le demos a la representación. Es importante aclarar que la imagen no va a estar necesariamente estructurada a partir de un modo de representación imperante. Seleccionamos estas imágenes porque nos permiten advertir el modo en su singularidad y proponemos trabajar este desglose con fines didácticos. Hablemos ahora del pleno. Llamamos pleno a una extensión en el espacio que se presenta uniforme, sin variaciones, conformando una sección, un área. El pleno otorga protagonismo a los contrastes tonales, puede presentar gradientes de valor y color mientras no se perciban grandes alteraciones en la homogeneidad de su superficie. Es importante entender la diferencia entre plano y pleno. Plano es toda extensión en el espacio que se percibe como un área unificada y bien puede conformar un pleno, uniforme, una textura o una trama. Observen en una imagen figurativa y otra abstracta el uso del pleno. Vamos a hablar ahora de la textura. Llamamos textura a toda extensión en el espacio que, si bien presenta variaciones de contraste, forma y color, no son lo suficientemente abruptas para seccionar el plano ni pueden distinguirse y separarse del mismo como figuras. Estas variaciones se denominan granos
y son el elemento constituyente de la textura. Las podemos apreciar en un salpicado, en una superficie rugosa o en la copa de un árbol. Como verán, podemos encontrar ejemplos de textura en obras de arte ya sea en 2 o 3 dimensiones. La textura tiene gran capacidad sinestésica e inmediatamente convoca al tacto, generando sensaciones de aspereza, suavidad, dureza o blandura según su disposición, forma y contraste. Pasemos ahora a hablar de la trama. A diferencia de la textura, el elemento constituyente de la trama, que podemos llamar módulo o motivo, es distinguible en tanto figura, pero al formar parte de un patrón repetido y constante pierde su autonomía. Recordemos que la Gestalt nos indica cómo nuestra mente tiende a simplificar el registro visual y agrupa los elementos en base a patrones. Esto es precisamente una trama, y en tanto recurso puede generar diversas connotaciones de acuerdo a su forma, disposición y contraste, simpleza, complejidad, dinamismo, quietud. El módulo puede presentar gradientes de tamaño y variaciones formales o tonales, pero mientras sean consistentes con el patrón, se percibirán integrados a la trama. Al igual que con el pleno, con la línea o con la textura, podemos encontrar ejemplos de trama ya sea en obras de arte de 2 y 3 dimensiones. Les propongo ahora lo siguiente. Veamos estas imágenes y pensemos en cuál es el modo de representación imperante. También pensemos en las diferentes maneras en que cada uno de estos modos está aplicado en cada caso y qué diferentes connotaciones adquiere la imagen. Lo importante, en definitiva y siempre, es que sepamos capitalizar estos recursos en tanto herramientas discursivas, para poder comunicar en forma eficiente nuestro interés expresivo a través de la imagen, construyendo sentido. Bueno, esto es todo por el momento. Esperamos que les haya resultado claro y que les sirva. Hasta luego.